Sientes cada domingo como Dios habla, pero llega el lunes y ya casi no recuerdas el tema principal de la enseñanza. Bienvenidos a Podcast para un nuevo comienzo. Revive, junto a nuestro pastor Gadiel Cáceres, de una manera simple y resumida, la palabra que Dios ha hablado, con el fin de poder aplicarla en las áreas en las que tienes necesidad y, por qué no, en el diario vivir. Acompáñanos semana a semana para así acercarnos cada vez más a Jesús. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast en esta semana que está comenzando. Estamos realmente agradecidos de parte del Señor de poder volver a encontrarnos, de llegar hasta ustedes y sobre todo reflexionando en la palabra del Señor que meditando en ella podemos aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Así que realmente estamos agradecidos de todas las cosas que Dios está haciendo y te recordamos que usted puede compartir con nosotros si ha sido de bendición para ti, también puede ser para otros. Así que te invitamos a compartirlo, a que nuestra comunidad de nuestro podcast pueda seguir creciendo y muchas otras personas puedan oír el consejo sabio de la palabra del Señor. Y también te invitamos a que dejes tus comentarios, puedes dejarnos tus saludos y como lo dijimos la semana pasada, también usted puede hacernos llegar sus peticiones de oración y estamos seguros que al Dios que nosotros servimos tiene el poder de obrar, tiene el poder de ayudarles. Así que eh, queremos invitarles a que ustedes puedan seguir cada semana este podcast y si usted por primera vez nos está escuchando, también les invitamos a ir hacia atrás y puede también a través de las distintas plataformas oír cada episodio de nuestro podcast en que hemos estado reflexionando en la palabra del Señor. Y también como iglesia estamos muy agradecidos, ya estamos a las puertas de empezar nuestra celebración por el aniversario de nuestra iglesia. Ya vamos a celebrar, gracias al Señor, 14 años aquí en la ciudad de Valparaíso. Por lo tanto, estamos preparándonos para un gran tiempo con la ayuda del Señor. Y si tú estás cerca en nuestra área, puedes visitar nuestra iglesia. Allí en nuestro podcast están también las direcciones y nuestras redes sociales y puedes comunicarte. Estamos seguros de que Dios va a hacer grandes cosas. Vamos a estar iniciando el próximo domingo nuestra celebración y también del día 11, 12 y 13 de octubre vamos a tener la visita del pastor misionero Eugenio Domínguez. Es un tremendo varón de Dios, escritor de libros, y va a estar ministrando durante 3 días en nuestra iglesia, viernes, sábado y domingo. Así que si quieres ser parte, quieres unirte a nuestra celebración y estás cerca de nuestra área, puedes hacerlo. Comunícate a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar muy felices de compartir con ustedes con su visita. Durante este fin de semana recibimos un tremendo mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Segundo Arancibia, quien está trabajando en la ciudad de Concón, predicando la palabra de Dios, levantando una iglesia junto a su familia. Y estamos seguros que Dios va a hacer grandes cosas en la vida de él y a través de su ministerio. Y fuimos grandemente bendecidos a través de la palabra del Señor. El pasaje en el cual estuvo la palabra del Señor este fin de semana estuvo en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y en el versículo 43 al 45, que quiero leer para ustedes para que podamos meditar en la palabra de Dios y cómo esa palabra puede hacer vida en nosotros. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, desde el verso 43: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él
permanecerá para siempre. De la manera que viste en el monte, fue cortada una piedra no con mano, de la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén y amén. Este pasaje que nosotros hemos leído, que fue la base del mensaje que nos predicó nuestro hermano segundo, tenía por título Un reino indestructible. Y realmente, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, aquellas personas que hemos tenido el privilegio de conocer el Evangelio y de nacer de nuevo, como está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 13, la conversación que el Señor tuvo con este principal de los fariseos, ¿cierto? Como era Nicodemo, cuando el Señor le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. En otras partes, nadie que no haya tenido esta experiencia puede ser parte de este reino que en este mensaje se llamó un reino indestructible. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos el privilegio de ser parte de un reino superior, un reino distinto, un reino cuya característica es inconmovible, es indestructible. En este sueño que tuvo Nabucodonosor y en el cual nadie tuvo una interpretación certera, sino este joven llamado Daniel, el Señor le mostró la interpretación veraz, completa y correcta del sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. En este sueño se presentaban distintas clases de reino que se componían de diferentes maneras, ilustrada en diferentes materiales, en diferentes minerales como el oro, el hierro, ¿cierto? Y finalmente también el barro. Y esto estaba ilustrando diferentes clases de reino que iban a venir. Eran una visión acerca del futuro de los reinos que existirían en el mundo. Sin embargo, finalmente en los versos que hemos leído se revela que el Señor iba a destruir todos estos reinos. A través de este sueño le muestra a Daniel, pero el Señor levantaría un reino que no será jamás destruido. Dice en el verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y este es el reino de nuestro Dios, del cual nosotros somos parte como hijos del Señor. Nosotros somos y tenemos el privilegio de ser parte de un reino que no está situado en este mundo, que no tiene fundamento en este mundo, sino en nuestro Dios. Y por eso, queridos hermanos, nosotros deberíamos sentirnos privilegiados y deleitarnos a ser parte de un reino que es mayor que cualquiera. Todos los reinos de este mundo, las fuerzas, las naciones serán destruidas, pero nosotros somos parte de un reino que jamás será consumido. Y en la exhortación de la palabra del Señor, nuestro hermano segundo nos llamaba a cuidar lo que hemos recibido de parte del Señor, porque las personas que descuidan las cosas que le han sido dadas por el Señor, como los dones que hemos recibido del Señor, la salvación, el privilegio de haber sido llamados, el ministerio. Queridos hermanos, cuando descuidamos las cosas espirituales, los dones de la gracia del Señor, tenemos el potencial de llegar a perder lo que una vez por gracia hemos recibido. Los judíos se le había entregado la tierra prometida y Jerusalén como un emblema. Esa ciudad, esa tierra era donde el Señor había puesto su nombre. Sin embargo, a causa del descuido espiritual constante, no solo un descuido, porque Dios es misericordioso y al primer descuido no es que Dios de inmediato nos juzgue,
No, Él nos llama al arrepentimiento. Él nos llama constantemente a volvernos a Él. De hecho, la exhortación del apóstol Pablo al joven Timoteo, cuando le instruye que predique, le dice: predica con toda paciencia y doctrina, predica a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces el Señor, a pesar de habernos advertido de las consecuencias del descuido espiritual de nuestra vida, el Señor, a pesar de esto, de haber pasado ese tiempo, el Señor nos vuelve a recordar, para que nos volvamos a Él, nos vuelve a hablar. Los judíos fueron deportados a Babilonia y fueron llevados ahí a causa de la dureza de su corazón, de haberse olvidado de Dios, de haber tratado de imitar a otras naciones paganas, fuera de lo que era la voluntad del Señor. Y no solamente fue eso, sino que el templo fue destruido, fue consumido, los muros de Jerusalén fueron quemados, las puertas fueron derribadas y algunos de los utensilios de la casa de Dios fueron llevados también a los templos paganos de Nabucodonosor. Por eso el llamado en este mensaje fue a no descuidar lo que Dios nos ha dado. No podemos descuidar lo que por su gracia hemos recibido. El hecho de que lo hemos recibido gratuitamente no significa que lo debamos tratar con descuido, sino al contrario, dado que se nos ha sido dado por gracia, porque de ninguna otra manera pudiéramos haber recibido lo que Dios tenía para nosotros. Con mayor cuidado deberíamos velar por las cosas que el Señor nos ha dado. La exhortación que se nos da a través de las epístolas de cuidar con temor y temblor nuestra salvación deberían ser las cosas más sagradas que nosotros deberíamos atender. Y ojalá que estas reflexiones que estamos haciendo nos hagan pensar en cómo estamos viviendo la vida espiritual, cómo estamos viviendo con las cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios, si la hemos descuidado o la estamos tratando como cualquier cosa. Tal vez como Esaú trató su bendición de la primogenitura, que nunca le dio valor, que nunca le tuvo aprecio ni valor a lo que significaba, de tal modo que estuvo dispuesto a negociarla por un plato de comida. Y aun cuando la Biblia nos enseña, aun cuando Esaú en algún punto de su vida la deseó recuperarla, no la pudo. ¿Por qué? Queridos hermanos, hay cosas que eventualmente podemos perder, pero nunca jamás en la vida la podremos recuperar. Ojalá que en vez de estar luchando por recuperar, estemos luchando por retener lo que un día el Señor nos ha dado. Uno de los aspectos que quisiera, que hemos recibido en este mensaje que tuvo por título Un reino indestructible, me llamó poderosamente la atención y quizás sea uno de los puntos en los que nosotros esta semana, a través de nuestra oración y a través del examen y con la ayuda del Espíritu del Señor, podamos reflexionar de cómo eso se está viendo en nuestra vida. La Biblia declara que cuando este rey pagano Ciro tuvo un sueño y Dios despertó su corazón, fue movido para restaurar casa al Dios verdadero. Y es sumamente interesante de que cuando Dios había llevado esta disciplina a su pueblo y había permitido que Babilonia pusiera en esclavitud y deportara a los judíos de su tierra, el Señor había dado la orden por 70 años que iba a ocurrir esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, habiendo pasado ese tiempo, dijo: ahora es el tiempo que mi pueblo vuelva, que mi pueblo salga del exilio y vuelva a su tierra. Y queridos hermanos, interesante de que aún un rey pagano, un rey que no teme a Dios, cuando Dios decide algo, hasta el Señor ordena la manera en cómo las potencias mundiales, los reinos son ordenados. Dios había decretado 70 años de exilio, pero pasado este año, Israel iba a volver a su tierra. Y Dios despierta el corazón de este hombre. Dios llama a Ciro. Y Ciro hace
establece un decreto y dice, todos los judíos pueden regresar a su tierra porque Dios lo había mandatado a restaurar casa para él. Y por lo tanto, después de 70 años, los judíos ahora por fin iban a tener libertad de volver a la tierra de promesa, a la tierra de sus padres, a las tierras que una vez tuvieron que ser desarraigados. Y allí hay salmos. Usted recordará alguna clase de salmos que nos hablan de su estado en el exilio, de su estado decaído, de su estado amargo, de lo que significaba estar lejos de la tierra, de la tierra que Dios les había dado. Ustedes recordarán ese conocido salmo cuando los judíos, ¿cierto? Allí los hombres en Babilonia le pedían a los judíos que cantaran de los cánticos de Sión. Y ellos decían, nosotros, ¿cómo vamos a cantar estando en tierra extraña? ¿Cómo es que podemos nosotros poder tener alegría, tener gozo estando en tierra extraña? En otros pasajes, la esperanza del regreso decía que un día seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca llenará de risa y nuestros labios de alabanza. En otras palabras, el día que se nos permita regresar va a ser un día increíble de gozo, de plenitud, de alegría. Sin embargo, el día que Dios movió el corazón de Ciro con este decreto que permitía volver a los judíos para que restauraran templo para el Señor, y el pueblo que estaba diseminado en todo el reino persa fue movido a través de este decreto a regresar a su tierra y dejar este reino a donde habían sido deportados. Sin embargo, lo que debe capturar nuestra atención es que una gran cantidad de comunidades judías que estaban dispersas en este reino persa decidieron no regresar a Israel, a Jerusalén, a su tierra, sino que decidieron establecer su vida de una manera permanente en un reino extraño, en un reino ajeno, en un reino que no era su reino. Dios había establecido un reino en Israel, había establecido una dinastía para su pueblo, pero habían pasado 70 años y algunos de los judíos parece que ya habían asumido a Babilonia y ahora al reino persa como su reino. Pero volvemos a recordarnos y creo que es interesante que nosotros como creyentes volvamos a recordar que este reino no es nuestro reino. Nuestro reino es un reino indestructible. Este mundo no es nuestro reino. Los judíos, a pesar de que se había permitido regresar de la cautividad, decidieron permanecer en un reino extraño, decidieron establecer su vida de manera permanente. Y aún esos pasajes en que los judíos añoraban volver, parece que ya había sido historia. No nos pidan que cantemos estando en la cautividad, es decir, nosotros no podemos olvidarnos de nuestra tierra. Y confesaban en otros pasajes que solo cuando se les permitiera volver realmente iban a experimentar gozo, pero ahora que podían hacerlo no estaban regresando. Nosotros y ellos deberían haber recordado que Babilonia no era su reino, Persia no era su reino, y nosotros los creyentes del siglo XXI, parte del pueblo de Dios, debemos recordar una cosa: este mundo no es nuestro reino. Nosotros no somos parte de este reino terrenal. El Señor Jesucristo afirmó: mi reino no es de este mundo. Es por eso, queridos hermanos, que nuestra vida no puede conformarse de acuerdo a los estándares de este mundo. Es cierto, nuestra cultura y lo que hoy día se considera moral y decentemente posible vivir no son las normas que rigen nuestra vida. No son lo que este mundo, no es el mundo el que fija el estándar de la vida cristiana. Nosotros somos parte de un reino inconmovible, de un reino indestructible. Nosotros, si bien es cierto, estamos en el mundo, no somos del mundo.
Por lo tanto, tú y yo no podemos vivir como parte de este mundo, y creo que sería importante esta semana mirar nuestras acciones, mirar la manera en que estamos reflexionando y pensando. Si nuestra vida se está ajustando a los estándares de este mundo, debemos tener cuidado, porque tal vez estemos aceptando al mundo como parte de nuestro reino y estemos cambiando a nuestro reino indestructible, cambiándolo por un reino que tarde o temprano va a ser destruido, de acuerdo a la visión que tuvo, al sueño que tuvo este rey y que Daniel lo interpretó. Daniel, si bien es cierto, estaban en el cautiverio babilónico, a pesar de estar en el cautiverio babilónico, se negó terminantemente él a ajustarse a sus estilos de vida. Es muy claro el pasaje que todos nosotros conocemos en la vida cristiana. Si hemos estado el tiempo suficiente en la iglesia, habremos oído de Daniel y habremos oído de su santidad, de su deseo de mantenerse fuera de este mundo y de la contaminación que significaba, cierto, Babilonia. Cuando a él le llevaron la comida a todos estos jóvenes que fueron deportados y que tenían alguna clase de características, generalmente de un linaje real provenían, eran de jóvenes especiales que habían sido llevados a Babilonia. ¿Y cuál era la estrategia de Nabucodonosor y de algunas naciones, de algunas potencias en esos entonces? Llevaban a la élite dirigente, a los jóvenes que potencialmente iban a dirigir las naciones, y las educaban y traían toda la cultura de su nación, del imperio, que en este caso babilónico, de tal manera de influenciar sus pensamientos, su mente, su fervor religioso, para que fueran fieles a la potencia dominante y no a sus propias naciones de donde habían sido tomadas. Si ellos podían educar a la siguiente generación, si ellos podían tomar a las siguientes generaciones, entonces la siguiente generación iba a comportarse como ellos deseaban. Pero la Biblia dice que Daniel terminantemente se negó a contaminarse con la comida y con la bebida del rey. Literalmente tenían ellos el privilegio de comer lo que el rey de Babilonia tenía. Por supuesto, para muchos eso significaba ser considerado, tener un honor. Yo como de la comida, como de la mesa del rey, y por lo tanto estoy en un lugar de influencia. Pero Daniel se negó a comer comida. Podría haber muchas razones, podríamos hablar profundamente acerca de las razones por las que tenía Daniel. Tal vez esa comida era naturalmente sacrificada a los ídolos y Daniel no quería ser en ninguna parte. Él era celoso del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y como nosotros sabemos por medio de la historia y de la revelación bíblica a través del Antiguo Testamento, los judíos se les reconoce como monoteístas estrictos, es decir, no solamente creen en un Dios, sino exclusivamente en un solo ser divino. Y eso también es lo que cree la iglesia del Nuevo Testamento, en un solo Dios. La iglesia del Nuevo Testamento ni los predicadores del Nuevo Testamento fueron influenciados por la filosofía platónica y neoplatónica que hoy día está llevando la clase de pensamientos y doctrinas lejanas a la revelación de un solo Dios. Daniel de pequeño escuchó: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto no lo concebía de como una manera compuesta, sino de un solo exclusivo ser, el Dios de Israel. Y por lo tanto, de ninguna manera él iba a querer contaminarse con la adoración, con la comida del rey sacrificada a los ídolos. Y podríamos explicar y argumentar otras razones. Porque Daniel aspiraba a sentarse en una mesa de mayor poder e influencia, en una mesa más elevada que la del rey de Babilonia. Daniel deseaba sentarse y disfrutar de la comida más selecta, más que le podía ofrecer Nabucodonosor. Daniel deseaba sentarse a la mesa de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tener comunión con su Dios.
Y su Dios, el Dios de Israel, el Dios de Daniel, tenía un reino inconmovible. Es cierto que en esos días la potencia dominante del mundo era Babilonia, que había arrasado con naciones, entre ellas con los judíos. Sin embargo, había un reino aún más grande, porque tarde o temprano el reino de Babilonia, luego los reinos de Persia y luego los siguientes reinos iban a ser destruidos. Pero el Dios, el rey de Daniel, era un rey de un reino indestructible y de la cual Daniel se sentía parte. Por eso, queridos jóvenes, el llamado que esta semana se nos ha hecho. Usted no aspire a las cosas de este mundo, a lo que este mundo le puede dar. Usted es parte de un reino como Daniel fue parte de un reino indestructible. El mundo nos puede ofrecer demasiadas cosas. Este siglo temporal, el enemigo de nuestras almas nos puede ofrecer poder, influencia temporal. Pero nosotros somos parte como iglesia del Señor Jesucristo, como llamados del nombre de Jesús, como pueblo de su nombre. Nosotros somos parte de un reino que jamás será destruido. Por eso, jóvenes, debemos negarnos a ser parte de este reino mundano y temporal. Porque la única manera de ser partes de este reino eterno e indestructible es negándonos a ser parte de este reino temporal. Y por eso quiero llamarles a todos. A usted, padre de familia, joven, señorita, hermanos y hermanas, ¿cómo estamos viviendo? ¿O estamos dejando que las cosas y las influencias de este mundo estén llegando a nuestras almas, a nuestra vida? Es parte de negarnos. Hay cosas que quisiéramos de este mundo. La influencia, el poder, las posibilidades, o como otros tienen. Pero nunca debes olvidar que nosotros somos parte de un reino indestructible. El mundo pasa y sus deseos, dice el apóstol Juan en su primera carta. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso nosotros debemos hoy día reflexionar. Esta semana quiero invitarte a que ores. ¿Estoy dejando que el mundo influencie mi vida? ¿Estoy cediendo a las ofertas de este mundo para ser considerado, aceptado a los ojos de las otras personas? Daniel ni siquiera se cuestionó de ser aceptado o no. De hecho, él pidió a quienes estaban a cargo de cuidarle que probara por 10 días, que le dejara comer su comida, legumbres, en vez de comer la comida selecta del rey, de la mesa del rey Nabucodonosor. Y sin lugar a dudas, a la vuelta de 10 días, pasado 10 días, era increíblemente diferente. Este hombre joven era más fuerte que cualquiera de los otros. Porque nosotros estamos alimentados y conectados con la fuente de vida. Por eso, cuando nosotros somos parte de un reino indestructible, emocional, espiritualmente, nuestra vida tiene fortaleza para enfrentarla. Frente a las crisis, como jóvenes que tal vez usted deba vivir, las decisiones que debas tomar. Hay demasiada gente viviendo un tiempo terrible de aflicción. Pero gloria a Dios que nosotros podemos afirmarnos en aquel que es nuestra fortaleza, porque somos parte de un reino indestructible. Daniel, después de 10 días, no era cualquier muchacho, tenía más energía, más fuerza. Y queridos hermanos, cuando tú y yo somos parte del reino, somos parte de la iglesia, somos parte de vivir una vida de comunión con el Señor, nuestra vida más robusta, más fuerte, no tenemos problema. No tenemos duda de saber quiénes somos en el Señor Jesucristo. No atravesamos esos valles en que estamos dudando de nuestra identidad, sino que sabemos lo que somos porque sabemos en quién hemos creído. Quiero terminar reflexionando por último. No todo lo que vivió Daniel en la lejanía de su tierra fue felicidad y gozo. A pesar de que Daniel era parte de un reino indestructible, estaba en un reino temporal.
en la cual estaba sirviendo. Las aflicciones fueron parte de la vida de Daniel, como las aflicciones también son parte de la vida cristiana, de el hecho de existir. Más las palabras sabias del Señor Jesucristo a sus discípulos y que hoy día traen profundo aliento fueron estas: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones fueron parte de la estancia de Daniel en el reino de Babilonia, pero ninguna de ellas tenía el potencial de destruirle, sino que cada vez, cada aflicción, cada trama en la vida contra Daniel, cada conspiración contra su vida y su influencia en el reino de Babilonia y en el reino persa, queridos hermanos, fueron como Dios permitiendo, empujando a Daniel para que revelara un reino más grande, que revelara que Daniel servía a un Dios más grande, aun que él era parte de un reino sobrenatural. Aún estando en Babilonia, Daniel pudo revelar que él era parte de un reino indestructible y que tenía un Dios que no era como los dioses paganos, los dioses que se expresaban en imágenes, sino que era mucho más grande. De tal manera que aún con el testimonio de Daniel y los amigos de Daniel, el día en que fueron lanzados al horno de fuego, ustedes recordarán ese pasaje, y espantado todo mundo se preguntó: ¿acaso no lanzamos 3 hombres en el horno de fuego ardiendo 7 veces más? Y la respuesta es sí, Nabucodonosor. Nosotros lanzamos 3 en el horno ardiente. Pero Nabucodonosor decía: yo veo a 4. Porque en medio de la aflicción, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras angustias, ¿sabes? Dios las permite para que su reino inconmovible, el reino de Dios, se manifieste en este reino en el que estamos corrompidos en este mundo. Esas mismas aflicciones que parece que nos están ahogando en la vida, esas mismas aflicciones que hoy día nos están arrinconando, hoy día no están allí para acabar contigo. Querida hermana, hermano, joven señorita, usted que está atravesando estos días, padre de familia, quiero hablarle a usted. Usted está sintiendo esa enfermedad, esa angustia, esa mala noticia y parece que está carcomiendo su confianza en Dios, esa crisis en la que está usted viviendo. Pero déjeme decirle una cosa a usted. Déjeme decirle algo. Esas aflicciones que Dios está permitiendo hoy en nuestra vida, esas son para revelar su reino, para mostrar sobrenaturalmente la mano de Dios. Dios, en medio de nuestras tempestades y temporadas difíciles, Dios desea mostrar su gloria, Dios desea mostrar sus maravillas, Dios desea derramar de su poder. En otras palabras, aún en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras angustias, Dios quiere revelar un reino indestructible que es el reino de Dios en nosotros, el reino de nuestro Señor Jesucristo por medio de su poder y su gloria de una manera sobrenatural. Estamos a las puertas, queridos hermanos, de celebrar nuestro aniversario y durante todo el mes de octubre vamos a estar celebrando y dando gloria a Dios. Sin embargo, mientras estábamos en este servicio y sentíamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, eh, justamente ahora que estamos a las puertas de nuestro aniversario, miraba algunos pasajes de estos últimos 14 años de mi vida, predicando aquí en la ciudad de Valparaíso, y recordaba algunos pasajes difíciles. Y pudiéramos mencionar muchos, pero algunos de ellos, cuando mi pequeño Iker, mi pequeño hijo, am, pasó por este tiempo de enfermedad y pensamos que posiblemente podía perder la vida.
cuando nadie sabía realmente, ni los médicos, y estando en la UCI, en unos días críticos, pensaba, esas situaciones no eran meras aflicciones. Yo puedo entender a través de este mensaje que fueron para revelar un reino inconmovible, que nosotros como iglesia y como familia somos parte de un reino sobrenatural para revelar la gloria y el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, en medio de sus aflicciones, esta semana, en vez de amargarse y dolerse, usted puede dar gloria a Dios, porque tal vez Dios te está usando como un instrumento para revelar su reino en este mundo de oscuridad y de tinieblas, para que otros vean cómo el poder y la gloria y las maravillas de Dios todavía en el siglo XXI están revelando que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso en esta semana te invito a reflexionar. Tú y yo somos parte de un reino indestructible. Tú y yo, tal vez usted es un joven que está escuchando, una señorita que está batallando ahí con dudas, con temores y que está enfrentándose a la vida. Tenga confianza en Dios. Usted es parte de un reino indestructible. Tenemos un llamado de parte de Dios a servirle y por lo tanto nosotros debemos vivir nuestra vida no como ciudadanos temporales de este mundo, sino de acuerdo a nuestra ciudadanía celestial. Así que en esta hora vamos a orar. Vamos a llevar nuestra vida al Señor y vamos a pedirle, Señor, ayúdame a vivir como parte de un reino indestructible y no como un ciudadano, como alguien que es parte de un reino corrompido como este mundo. El reino de este siglo. Recuerda que el Dios de este siglo es Satanás, el diablo. Un reino temporal y un reino que va a ser destruido. Un reino limitado. Pero nuestro Dios, nuestro Rey, es un rey de un reino indestructible y que jamás tendrá fin. Señor, en esta hora le doy gracias. Y a través de este podcast, Señor, toca corazones. Dios mío, y que nos vuelvas a recordar que somos parte de un reino indestructible, Señor. Que no somos parte de este mundo, Señor, este mundo temporal. Que por lo tanto nuestra vida está llamada a servir y a vivir de una manera más elevada. Por eso, Señor, anímanos, enséñanos a darnos cuenta, a valorar. Nosotros somos parte del reino de Dios, somos llamados a vivir, fuimos cambiados, trasladados de ese reino de oscuridad y de tinieblas a un reino indestructible en Jesucristo. Por eso, Señor, ayúdanos a mirar, a examinar en este día nuestro corazón. Si tal vez nos estamos contaminando con las cosas que este mundo produce, que estamos tratando de ir a buscar nuestra fuerza, nuestro alimento, en lo que el mundo puede entregarnos y no en lo que viene de su parte para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que nuestras aflicciones en este reino corrompido es una manera de revelar el reino indestructible al que fuimos llamados, Señor. Te doy gracias porque usted nos ha hecho parte de este reino, Señor, indestructible, Señor. El cielo pasará, la tierra va a pasar. Señor, los gobernantes de este mundo van a pasar. Los líderes de este mundo van a pasar. Pero su iglesia y su reino permanecerán, Señor. Y gracias porque nosotros somos parte y somos llamados a reflejar en este reino corrompido. Somos embajadores del reino incorruptible e indestructible de Jesucristo en este mundo. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado y nos has dado el privilegio de hoy día ser esos embajadores en tierra ajena, en tierra extraña, porque este no es mi mundo. En esta hora, Señor, gracias por todas las promesas que tenemos como parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que recuerda en esta semana orar en esta dirección y examinar tu corazón. Si a lo largo de tu vida cristiana has empezado a ceder
en tu vida, en los estándares, en la vida de santidad, en la vida de compromiso de cómo debemos vivir la vida del reino de los cielos. Es el tiempo de renovar nuestra vida. Y te invito en este mes de octubre, donde celebramos nuestro aniversario, a renovarnos en el Señor. Así que, y durante esta semana, pídele a Dios que te muestre en qué área de tu vida tú estás cediendo. En vez de mantenerte separado, en qué área tú estás rindiéndote a este mundo. Y ojalá que comprendas que todo tu dolor, cuando tu vida está en el Señor, tiene significado y que estás revelando ese reino indestructible en Jesucristo. Así que te invito a compartir. Invita a otras personas a que puedan oír este podcast. Déjanos tus comentarios y tus peticiones de oración. Y te invitamos a ser parte de nuestra celebración durante estas próximas semanas, a partir ya del siguiente fin de semana y en los próximos, con la visita del pastor Eugenio Domínguez. Y cada domingo vamos a tener una celebración increíble, dando gloria a Dios por estos 14 años. Así que te dejamos invitado y que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestro contenido, el cual estamos seguros que será de bendición para tu vida. Jesús te bendiga.